Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ya tenemos una sesión más de razonamiento verbal. Estamos ya culminando la semana y ya también estamos culminando las asignaturas de letras. Hoy día vamos a desarrollar razonamiento verbal, como ya les he dicho anteriormente. Hemos conocido ya lo que es el razonamiento verbal. Hemos conocido varias clases de palabras como sinónimos, antónimos, homófonos, homógrafos, parónimos, ¿no es cierto? Estamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Vamos a ir avanzando y déjenme informarles que nuestro idioma castellano tiene su origen en otras lenguas, de las cuales ha recibido muchos aportes, especialmente de la lengua griega y de la lengua latina. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir enriqueciendo el vocabulario, tener mucha atención a las clases de razonamiento. También van a aprender de sus profesores y, ¿por qué no?, del mejor amigo, el diccionario. Aunque hoy en día más se usa Internet, ¿verdad? Hay que usar esas herramientas para que nuestros conocimientos sean significativos. Bien, hijos, entonces ahora vamos a hablar en el módulo 6 sobre la etimología. Vamos a saber qué es etimología, es decir, sus conceptos. Y vamos a ir conociendo los principales étimos. ¿Qué significa étimos? Raíces. Lo que les decía justamente, ¿no?, que el castellano tiene sus raíces en la lengua griega y en la lengua italiana. Vamos empezando indicando qué es la etimología. Es una ciencia, ¿sí?, que pertenece a la lingüística. Es una ciencia que estudia a la palabra, su origen, su estructura o constitución y su significado. También estudia la formación que vamos a ver en clases posteriores de comunicación. Entonces, la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras, su estructura y su significación. En cuanto a su estructura de la palabra está formada por la raíz, la parte principal, y los afijos. Los afijos, a su vez, ya ustedes en cuarto grado han tenido que hacerlo, ¿no?, se dividen en prefijos y sufijos. Pre significa antes. Es decir, si a la raíz le agregamos vocablos que son prefijos, va a variar la palabra, ya no es la misma palabra. Igualmente, si al finalizar le agregamos vocablos que se llaman sufijos, también va a variar el significado de la palabra. Veamos los ejemplos, ya, por su estructura justamente. Tenemos la raíz flor, ¿no?, una palabra. Si tú le antepones un prefijo, o sea, antes de la raíz, y le añades otro vocablo al final, que es el sufijo, ya apareció otra palabra, que es aflorar, ¿verdad? Aflorar ya significa que nace, que aflora, ¿no? Las olas del mar afloran, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo le varía tanto el prefijo como el sufijo, cómo le varía el significado. Entonces, repetimos, la estructura de la palabra son raíz y afijos. La parte principal que da origen a la familia de palabras es la raíz. Y los prefijos y sufijos son los que le hacen variar de significado y también en su estructura. La otra palabra. Tenemos la palabra cabalgar, pero yo puedo decir cabalgo, es la raíz. Entonces, tenemos cabal, la raíz. Si le ponemos un prefijo antes, des, y un sufijo al final, ya tenemos descabalgar. Si cabalgar es subir al caballo, descabalgar es bajar del caballo. ¿Ven? Diferentes significados. También las palabras pueden llevar simplemente, pueden llevar prefijo o pueden llevar solo sufijo, ¿no? Acá les he puesto yo los dos para que entiendan bien la estructura. Acá tenemos otro ejemplo. Bicolor. Color
es la raíz, ¿ya? Y el prefijo es bi. ¿Qué palabra forma? Bicolor. Es decir, estamos usando la raíz y un prefijo. En los casos anteriores hemos usado los dos. ¿Quedó claro entonces cuál es la constitución o estructura de la palabra, verdad? Muy bien. Como les decía, vamos a aprender los diferentes étimos. En el módulo vienen todos los módulos, los principales módulos latinos y griegos. Hay que ir familiarizándonos porque lo vamos a usar mucho. Vamos a tener acá, por ejemplo, acá tenemos las raíces. Pueden ser griegas o pueden ser latinas. Por ejemplo, la raíz agro. ¿Qué significa agro? Significa campo. Entonces podemos formar la palabra agricultura, agricultor, etc. La raíz es agro. ¿Qué significa agro? Campo. También puedes decir agronomía, que es la ciencia que estudia lo relacionado al campo. Puedes tener la raíz a o la raíz an. ¿Qué significa a y qué significa an? Significa privación, que le falta algo. Por ejemplo, si yo cojo acá, lo dejo de lado la A, dice fónico. Fónico es sonido, es voz, que desde la garganta sale. Pero si le ponemos la A delante, ya dice afónico, es decir, sin voz. Significado de A o de A. Tenemos la raíz o étimo aero. ¿Qué significa aero? Significa aire. Entonces tú puedes formar una serie de palabras, ¿no?, que se relacionen. Aeroplano, aeropuerto, ¿no? Diferentes palabras. Algia. El vocablo algia o la raíz o el étimo algia significa dolor. En este caso nos están diciendo neuralgia. ¿Y qué es la neuralgia? La neuralgia es el dolor que se siente a los nervios. Porque en nuestro cuerpo tenemos los nervios, ¿verdad? Cuando sufre inflamación por el trabajo o alguna enfermedad, sufre un hinchazón y te duele. Eso es entonces neuralgia, ¿ves? Una palabra nueva que estamos aprendiendo. Bio, la raíz bio significa vida. Y podemos formar la palabra biología, biólogo, ¿no? Y así, diferentes palabras que deriven de la raíz bio. También tenemos la raíz ego. Estos no son todos, estos son solamente ejemplos. En su módulo lo van a ver ustedes. Ego. Ego significa yo, ¿verdad? ¿Y qué nos lleva a formar? Egoísta. Mi ego, ¿no? A veces dicen es muy egoísta, tiene el ego muy alto, o sea, demasiado egoísta, o también lo sobrevalora. Como ven ustedes, estas raíces o étimos tienen un significado y esos dan origen a otras palabras que van a enriquecer tu vocabulario. Aquí ya tenemos al contrario, ya las palabras y su significado. Por ejemplo, en una clase, un profesor preguntaba o profesora a sus alumnos, ¿qué significa onicófago? Decían único, decían universal, diferentes palabras. No conocemos el significado, pues ahora vamos a ir descubriéndolo. ¿Cuántos de ustedes a veces de los nervios, del temor, se andan comiendo las uñas hasta se dañan ya la carne de los dedos? A la persona que suele comerse las uñas se le llama onicófago. Ya no se estén olvidando porque lo vamos a volver a tratar en el módulo en el Zoom. Antropófago es aquella persona que se alimenta de carne humana. Aquí están, por ejemplo, los caníbales, ¿no?, que tanto hablamos, películas y lo demás. Neuropatía, ¿ya? Neuropatía significa dolor de nervios. Bien, dolor de nervios. Bícromo significa dos colores. Vamos a estudiar, por ejemplo, en las culturas preincaicas, que las culturas usaban un solo color y se llamaban monócromos. Pero cuando usan dos colores, ya se llama bícromo. También tenemos geografía.
que después de agotar los temas de historia este año, vamos a estudiar también geografía. ¿Qué significa geografía? El estudio de la Tierra, de nuestro planeta. No de la Tierra que se levanta con el aire, sino de la Tierra como planeta. Bien, hijos, entonces la etimología, muy interesante porque vamos a enriquecer nuestro vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la persona que mata a su hermano? Siempre sale en las noticias. Se llama fratricida. ¿Cómo se llama a esas personas que matan un niño? Infanticida. Palabras nuevas que así vamos a ir viendo. Ustedes tienen una práctica, ¿no? En la plataforma, vayan tratando de averiguar su significado. Y si no, ahí mismo, ¿no? En el Zoom, vamos a ir desarrollándolo, vamos a ir trabajándolo, ¿ya? No se olviden su diccionario, porque todavía no somos expertos en estas palabras, en el significado de las palabras. Poco a poco vamos a ir nosotros conociendo y adiestrándonos en el conocimiento de estas palabras. Entonces, hijos, dentro de un rato nos vemos en el Zoom, ¿ya? Una leidita su módulo, vean los étimos que viene ahí y también vean la práctica, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de unos instantes.